Hola, espero que se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este devocional de miércoles, aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Es un gozo que estén acompañándonos. Pues vamos a empezar, hermanos, familiares, amigos, con una oración, poniendo este tiempo de devocional en las manos del Señor. Señor, gracias por tus bondades, perdón, por tus misericordias, por todo lo que en Cristo Jesús has derramado en nosotros abundantemente. Señor eterno, queremos glorificar tu nombre porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, bendito Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y rogamos, Padre, que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor eterno, gracias por darnos la oportunidad de volver a compartir tu palabra con nuestros hermanos, familiares y amigos. Y queremos pedirte que tú tomes en tus manos este tiempo de devocional, Padre, sabiendo que tú nos has mostrado en tu palabra que el acto de perdonar y del arrepentimiento, Señor, es un deber en la vida del creyente, Señor. Pues gracias por tu bondad y ponemos este tiempo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, hace pues mucho tiempo cuando estaba yo estudiando en el seminario, alguna vez estábamos estudiando en algunos textos de la Escritura y en la clase de soteriología hablábamos, hermanos, sobre el pecado, el arrepentimiento, el perdonar. Y me acuerdo de este texto muy bien, dice en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y bueno, ese texto llamaba la atención, hermanos, y discutíamos en la clase porque el profesor nos preguntaba a qué se refería. Y después de algunas observaciones, alguna disertación, pues vimos que según el contexto, está hablando precisamente, el texto está hablando de que si una persona está realizando su deber, pues si está realizando su deber, no está haciendo ni más ni menos, ni ninguna cosa extraordinaria más que haciendo su deber. Y ahorita voy a explicar un poquito mejor, pero decía así que si de alguna manera el texto invitaba a que si algún siervo estaba haciendo su deber, no tendríamos por qué aplaudirle ni por qué exaltarle, pues al final ese siervo estaba haciendo su deber. Y hablábamos entonces en cuanto al ministerio y decíamos entonces, si el pastor, el misionero, los que sirven en la iglesia hacen su labor con dedicación, con disciplina, con esmero, con amor, al final, hermanos, no estamos haciendo nada fuera de lo extraordinario, sino que estamos haciendo nuestro deber. Por eso se llamaba siervo inútil. Entonces, pues de repente ahí surgió una broma entre los seminaristas, porque ya después, tomando en cuenta este texto, nos veíamos y ¿qué pasó inútil? ¿Cómo estás inútil? Y lo hacíamos porque al final pues estábamos sirviendo al Señor y no estábamos haciendo nada extraordinario, ¿no, hermanos? Pues quiero compartir con ustedes este texto de una manera un poquitito más detallada y les voy a pedir que vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 17, versículos 1 al 10. Lucas 17, versículos 1 al 10. Aquí vamos a ver del deber de los siervos, hermanos. Vamos a tener como temas el arrepentimiento, el perdón y el ser siervos inútiles. Lucas 17, del 1 al 10. Y dice el texto, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos o más hay de aquel que por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después esto come y bebe? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hacemos. Entonces, o eso hicimos. Entonces, hermanos, siempre va a ser importante y relevante que nosotros estudiemos un texto dentro de su contexto, el contexto gramatical, literal e histórico. Y entonces aquí el Señor, hermanos, en el capítulo
17, en estos primeros 10 versículos, el tema que el Señor Jesucristo está tratando es el perdón y el arrepentimiento. ¿Ok? Ese es el tema, el perdón y el arrepentimiento. De hecho, nosotros podemos ver que en el versículo 11 de aquí, de Lucas 17, cambia el escenario, hermanos, dice el versículo 11, y yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces aquí ya cambia, hermanos, el escenario. Quiere decir, hermanos, que los versículos 1 al 10 pertenecen a una sola perícopa, a un solo tema, y esto es otra vez el perdón, el arrepentimiento, hermanos, y el deber de los siervos. Entonces vamos a ver este punto. ¿A qué se refiere, hermanos, esta situación? Como hemos estudiado también, el texto tiene una sola interpretación, aunque varias aplicaciones, pero vamos a ver en directo cómo este texto nos muestra o nos enseña a qué se refiere. Primero, empieza los versículos 1 al 4 y dice así el texto. Dijo Jesús, perdón, a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, repréndele. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, hermanos, aquí el Señor Jesucristo está dirigiéndose, por supuesto, a sus discípulos, hablándoles en cuanto al perdón y el arrepentimiento, la base del perdón en estos primeros versículos. Del versículo 1 al 2, el Señor se refiere, vamos a llamarle así, hermanos, al ofensor. Y de los versículos 3 al 4, el Señor se refiere al ofendido. De tal manera que por eso de los versículos 1 al 2, el Señor refiriéndose al ofensor, dice, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahí se está refiriendo al ofensor. Pero también voltea el Señor y aquí ya llama la atención hacia el ofendido y le dicen los versículos 3 y 4, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, perdónale, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces aquí en este primer punto, hermanos, vamos a observar la base del perdón es el arrepentimiento, ¿no? Es lo que vamos a observar aquí. La base del perdón, hermanos, es el arrepentimiento. Por nuestra naturaleza pecaminosa y caída, hermanos, es posible que pequemos unos contra otros. El Señor Jesucristo le dice de una manera, es imposible que vengan tropiezos, es imposible que vengan tropiezos. Yo se los comento de esta manera, por nuestra naturaleza caída y pecaminosa, es muy posible que pequemos unos contra otros, ¿no? Lo estoy diciendo de la misma, estoy diciendo lo mismo, aunque de otra forma, hermanos. Entonces, por nuestra naturaleza pecaminosa, es posible que pequemos unos contra otros. Es decir, hermanos, puesto que ustedes y yo somos pecadores, aunque redimidos en Cristo, al final de cuentas, hermanos, ahí sigue estando el factor del pecado. Por lo cual, tenemos todos nosotros la tendencia a pecar y a pecar unos contra otros. Por eso, aunque el Señor le dice es imposible que vengan tropiezos, también lo podemos decir que por nuestra naturaleza pecaminosa tenemos la tendencia y toda posibilidad a pecar y no a buscar la voluntad de Dios, porque esto es lo que somos, naturaleza pecaminosa. Así que, hermanos, todos en algún momento somos ofensores. Dice, hay de aquel por el cual viene el pecado o el tropiezo. Todos entonces, hermanos, en algún momento somos ofensores. Pero el pecado, hermanos, per se tiene su propio castigo y su consecuencia. Dice, mejor le fuera que se le atase en el cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, antes de hacer tropezar a estos pequeños. Entonces, hermanos, todos en algún momento somos ofensores. Hemos pecado o ofendido a otras personas. Pero también, hermanos, tenemos que entender que el pecado per se tiene su castigo y su consecuencia. No es que pequemos y no va a suceder nada, no haya una consecuencia o en su momento castigo. Ese es un punto que debemos entender. Así que todos, hermanos, somos pecadores y todos en algún momento pecamos unos contra otros, ¿sí? Pero no debemos olvidar y tenemos que recordar que el pecado, al final, hermanos, tiene su consecuencia y tiene su castigo. Es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo a sus apóstoles. Así que cuando nosotros pecamos, hermanos, unos contra otros, no podemos decir que delante de Dios vamos a quedar impunes. Al final, hermanos, tarde que temprano, Dios
hermanos, tratará con nosotros y, por supuesto, ya sea por medio de disciplina, castigo, hermanos, o la propia consecuencia del pecado, nosotros tenemos que enfrentar la responsabilidad del mismo, ¿verdad? También aquí podemos observar, hermanos, que el ofendido ejerce un cuidado amoroso y misericordioso hacia el ofensor al ejercer la confrontación bíblica. Voy a repetir este punto. El ofendido ejerce un cuidado amoroso y misericordioso hacia el ofensor al ejercer la confrontación bíblica, porque dice en el versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Entonces, hermanos, la confrontación bíblica es un acto amoroso y misericordioso para llevar al ofensor, a la persona que nos ha lastimado, nos ha llamado, nos ha defraudado, hermanos. La confrontación, hermanos, es un acto amoroso y misericordioso para llamar a cuentas a aquellas personas que han pecado contra nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a ver y quiero compartir con ustedes algunos textos que hablan de esta situación. Por ejemplo, nos vamos a Mateo capítulo 18, versículo 15. ¿Sí? Mateo 18, 15 dice el texto. Mateo 18, 15 dice el texto. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, hermanos, aquí de entrada podemos observar que la confrontación bíblica, hermanos, es un acto de amor y misericordioso para llevar a la persona al arrepentimiento. ¿Ok? Otro texto que voy a mostrar con ustedes, hermanos, es Romanos 15:14. Romanos 15:14 habla algo similar, pero sobre todo nos habla de la motivación en la confrontación. Dice Romanos 15:14. Romanos 15:14 dice así el texto. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que poderos amonestaros los unos a los otros. Así que, hermanos, aquí podemos encontrar primero, la confrontación bíblica es un acto de amor y misericordia para aquella persona que nos ha faltado o ha pecado contra nosotros, pero nuestra motivación al confrontarle, hermanos, tiene que ser nuestra bondad, nuestro amor, para que nosotros podamos llevarle a arrepentimiento. Entonces seguimos, hermanos, todos pecamos por naturaleza pecaminosa, tenemos toda la tendencia y toda la posibilidad de pecar unos con otros. No debemos olvidar que el pecado trae su propia consecuencia, hermanos, pero también debemos recordar que la confrontación es un acto de amor y misericordia para nosotros los ofendidos hacia aquella persona que nos ofende. Así que el ofendido, hermanos, ejerce el perdón tras el arrepentimiento del ofensor. Si nosotros debemos perdonar, hermanos, debemos observar esto. ¿Cuál es la base del perdón bíblico? Pues precisamente cuando el ofensor reconoce su falta y su pecado hacia el ofendido, pide perdón, se arrepiente y entonces esa es, hermanos, la base con la cual cuando nosotros confrontamos se ejerce el perdón. Tras la confrontación, el arrepentimiento de la persona hacia el pecado que ocasionó contra nosotros, esa es la base del perdón. Perdonamos con base al arrepentimiento de la persona. Y aquí estamos hablando a la expresión, hermanos, del conocimiento de su pecado, no el cambio, porque aquí no dice cuando tu hermano pecare y cambie, entonces le perdonas. No es el punto, hermanos, aquí es la expresión genuina de un arrepentimiento, pues, de verdad genuino. Entonces, hermanos, aquí de entrada vamos a ver qué es lo que ocasionó el comentario del Señor, precisamente las faltas entre unos y otros, y podemos nosotros entonces observar que la base del perdón, hermanos, es el arrepentimiento. Recordemos cuando una persona nos falta o peca contra nosotros, un acto de amor y misericordia hacia esa persona es que nosotros le confrontemos para llevarle al arrepentimiento. Después, hermanos, en los versículos 5 y 6 dice algo interesante. Sobre el mismo momento, hermanos, donde el Señor le dice, si pecare contra ti hasta 70 veces perdonas, entonces entra, hermanos, en la acción o en la escena los discípulos y le dicen los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. El asunto, hermanos, es que el tema es el arrepentimiento y el perdón. Y cuando los discípulos, los apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe, no está hablando la fe, la confianza, hermanos, aquí en la salvación o en otra situación, sino que al final el ser humano, hermanos, descansa en la justicia propia o el del prójimo. Por eso necesita mayor confianza. Entonces lo que le están diciendo los discípulos al Señor,
cuando le dicen aumentanos la fe, es ayúdanos a confiar en nuestro prójimo porque nosotros no creemos que él pueda cambiar o se haya arrepentido genuinamente. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían ese sicomoro, desarráigate y cámbiate, y entonces sí, o podrían ustedes caminar en obediencia. Pero aquí el punto, hermanos, es que el Señor Jesucristo les está diciendo que la confianza en la justicia debe ser en Dios, bajo el perdón y el arrepentimiento. Por supuesto, hermanos, pues la confianza en la justicia de Dios es esta base del perdón y el arrepentimiento, hermanos. Es decir, el acto cristiano del perdón y el arrepentimiento se realiza no con base a la justicia del ofensor, no con base en la justicia del ofendido. Si nosotros queremos perdonar o restaurar una relación con base a lo que el ofensor haga o deje de hacer, o a lo que el ofendido hace o deja de hacer, hermanos, nuestra confianza está basada en los actos y en la justicia humana. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo, hermanos, es que su confianza para que ellos puedan perdonar de una manera genuina, es que su justicia debe recargarse en la justicia de Dios mediante la cruz de Cristo, no en la justicia del ofensor o en la justicia del ofendido, sino en la justicia de Dios, hermanos, mediante la cruz de Cristo. Y un texto que les voy a mostrar para confirmar esto es Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, de los versículos 31 al 32, dice el texto, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuál es la base, hermanos? La base del perdón es la obra redentora de Cristo, la cual fue perfecta delante de Dios, porque Cristo cargó en la cruz nuestros pecados y por supuesto resucitó para darnos salvación y vida eterna. Por lo cual, hermanos, cuando entonces Cristo les está diciendo a los apóstoles, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, les está diciendo que su justicia, su perdón va a ir con base a la justicia de Cristo en la cruz. Cristo obró toda justicia. Su justicia en su perdón no va a ir conforme a las acciones del ofensor o su propia justicia como ofendido, sino, otra vez, hermanos, el perdón va a ir con base a la justicia de Cristo mediante la cruz. Así que el perdón, hermanos, no se ejerce conforme a la justicia del ofendido, ni tampoco se ejerce conforme a la justicia del ofensor, sino que el perdón, hermanos, se ofrece con base a la justicia de Cristo. Por supuesto, el ofensor debe arrepentirse, ¿verdad? Y así que arrepentirse y perdonar deben ser, entonces, hermanos, con base a la obra de Cristo. Si el ofendido debe confiar en el arrepentimiento del ofensor, es con base a la obra de Cristo. O si el ofensor debe arrepentirse, hermanos, es con base a la obra de Cristo, porque Él llevó sus pecados en la cruz. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo cuando ellos le dicen, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque no creemos que el hombre actúe en justicia. Así que el Señor les dice, actúen con justicia, pero con la justicia divina, es decir, la que Dios obró mediante Cristo en la cruz, y de esa manera tanto ofendido como ofensor pueden caminar. Así que, hermanos, el perdón y el arrepentimiento son actos de deber cristiano. Eso es lo que tenemos que observar. Tanto el ofensor debe arrepentirse y el ofendido debe perdonar, y estos dos, hermanos, son actos de deber cristiano. Cuando hablamos de un deber, es que estamos hablando de nuestra responsabilidad. Un policía cumple con su deber, el presidente debe cumplir con su deber, el padre o la madre deben cumplir con su deber. De esa misma manera, nosotros cuando nos arrepentimos o pedimos o ejercemos el perdón, hermanos, nosotros nos arrepentimos o perdonamos, por supuesto, hermanos, porque es un deber cristiano hacerlo. Y aquí es cuando el Señor Jesucristo, de los versículos 7 al 10, comenta esta historia. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que has sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer
eso hicimos. Entonces, hermanos, ahora otra vez, este pasaje, esta pequeña perícopa, depende del tema del perdón y el arrepentimiento y confiar en la justicia de Dios y no en la de los hombres. Así que cuando el Señor Jesucristo menciona esta perícopa, hermanos, esta historia, lo que está diciendo el Señor es que nosotros, hermanos, nosotros seríamos los siervos de Dios, fuimos comprados por la sangre de Cristo. Nosotros somos los siervos o esclavos de Dios. El siervo o el esclavo hace la voluntad de su señor. El siervo y el esclavo, hermanos, lo que hacen, hermanos, es cumplir con su deber. De tal manera que cuando el siervo o el esclavo cumplen con su deber, no están haciendo nada extraordinario, hermanos, puesto que están cumpliendo con su deber. Así que, hermanos, bíblicamente cumplir con nuestro deber no es nada extraordinario. Si el padre, hermanos, y la mamá cumplen con su deber, si el presidente cumple con su deber, si el militar cumple su deber y uno cumple con su deber, si bien es de reconocer y es loable, no es algo con lo cual se tenga que exaltar a la persona como si hiciese algo extraordinario, puesto que otra vez está cumpliendo con su deber. Entrando entonces en el tema del arrepentimiento y el perdón, hermanos, el siervo o el esclavo cuando sirve cumple solo con su deber. Por eso le dice, siervos inútiles somos, porque no hicimos más de lo que teníamos que hacer. Así que el siervo al servir no hace nada extraordinario, hermanos, o loable ante su Señor, simplemente cumple su deber. Cuando nosotros, hermanos, en el tema por el cual sale esta ilustración que el Señor Jesucristo da, cuando nosotros nos arrepentimos y perdonamos, no estamos haciendo nada extraordinario. Estamos cumpliendo simple y sencillamente con nuestro deber. Es nuestro deber cuando ofendemos arrepentirnos y pedir perdón, y es nuestro deber cuando hemos sido ofendidos ejercer el perdón tras el arrepentimiento del ofensor. Así que, hermanos, ya sea que nos arrepintamos o ya sea que nosotros ejerzamos el perdón, no estamos haciendo nada extraordinario, simple y sencillamente estamos haciendo lo que nos compete, que es o arrepentirnos o, en este caso, según la pericopa, ejercer el perdón, ¿verdad? Porque es nuestro deber como carácter cristiano. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos pecado entre las personas y contra Dios? Y todas las veces que nosotros vamos en oración y le pedimos perdón por nuestros pecados, habiéndolo confesado, ¿cuántas veces sabemos nosotros, hermanos, que Dios nos perdona todos nuestros pecados? De esa misma manera, nosotros cuando somos ofendidos, y se nos pide perdón y nosotros perdonamos, hermanos, nosotros al perdonar solamente estamos ejerciendo nuestro deber. Es nuestra responsabilidad perdonar. No estamos haciendo nada extraordinario cuando perdonamos o cuando nos arrepentimos. Ante Dios, hermanos, el arrepentimiento abre las puertas del perdón y la restauración. Y el perdón, hermanos, precisamente al ejercerlo, cuando nosotros ejercemos el perdón es muestra de amor y misericordia. Pero al final, hermanos, otra vez, en el lugar en que nos encontremos, ya sea que nosotros seamos los ofendidos o los ofensores, al final de cuentas, cuando perdonamos, amados hermanos, nosotros estamos solamente cumpliendo con nuestro deber. No estamos haciendo nada extraordinario. De ahí que por eso el Señor Jesucristo les responde cuando la pregunta de aumentanos la fe, Él les responde, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes desarraigarían un sicomoro y les obedecería, pero está, por supuesto, con base a la justicia de Dios y no a la justicia del ofensor o del ofendido. Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15, dice así la Escritura. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres nuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, observen, es nuestra responsabilidad ejercer el perdón tras el arrepentimiento del ofensor, pero también el ofensor, hermanos, tiene que caminar con base a la justicia de Cristo y ambos en esta tesitura o en esta situación. Así que, hermanos, nosotros también, ya culminando en el versículo 10, somos siervos inútiles. La verdad, hermanos, es que cuando nos arrepentimos o perdimos y ejercemos perdón, una u otra, no estamos haciendo nada extraordinario. Es nuestro deber porque ese es el carácter cristiano y ese debe prevalecer en nosotros. Así que cuando tú y yo amamos, perdonamos, nos arrepentimos y pedimos perdón, hermanos, esto no es nada extraordinario, sino que es la marca del carácter cristiano. ¿Ok, hermanos? Así que todos
cuando perdonamos o nos arrepentimos, llegamos a ser esos siervos inútiles porque no hemos hecho más de lo que teníamos que hacer. Es nuestra responsabilidad. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, al poder entender y discernir, Señor eterno, que no somos magnánimos, ni nos exalta, Padre Celestial, el arrepentimiento, ni cuando nosotros ofrecemos el perdón tras el arrepentimiento, sino que más bien estas acciones son muestras de carácter cristiano, las cuales tienen que mostrarse y prevalecer en la vida del creyente, pues no estamos haciendo más de lo que debemos hacer, sino nuestra propia responsabilidad, que es mostrar carácter cristiano, y esto es el arrepentimiento, la confesión de pecados, el perdonar y restaurar con base a la justicia de Cristo en la cruz y no con base a la justicia del ser humano, llámese ofensor u ofendido. Padre, gracias te damos por este tiempo y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues espero que esto haya sido de edificación, hermanos. Nos vemos el próximo domingo en nuestros tiempos de adoración para el Señor. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Hasta pronto.